Capítulo 21, Tira y afloja. El salón de los Cooper un viernes por la noche tenía una cualidad particular, la tranquilidad específica de una casa que había exhalado después de una semana completa y no le pedía nada a nadie durante los próximos 2 días. Mike y Sheldon habían acabado en el sofá frente al televisor, algo que no había sido planeado, sino más bien el resultado natural de estar ambos en la misma habitación sin nada más importante que hacer. El canal educativo estaba emitiendo un documental sobre estructuras moleculares, narrado por un profesor con unas cejas blancas impresionantes que trataba a cada átomo como si fuera un amigo personal. Sheldon observaba con auténtica atención. Mike, en cambio, miraba con la cómoda indiferencia de alguien cuya semana había sido lo suficientemente ajetreada como para que un documental sobre moléculas tuviera el ritmo perfecto. Kaani había guardado sus cartas, al parecer, la escasez de fichas de Sheldon había hecho que practicar solo no valiera la pena, y sacó una Lone Star de la nevera de los Cooper con la soltura de alguien que llevaba años sintiéndose como en casa en esa cocina. Se acomodó en su sillón y se unió a ellos en un cómodo silencio. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Missy salió con una chaqueta de cuero negra extra grande, unas gafas de sol enormes que claramente había sacado prestadas de algún lugar de la sección para adultos de la casa, y portando una guitarra de plástico con la entrega total de alguien que había estado ensayando esta entrada. Sheldon, anunció con el tono declarativo de una estrella de rock de 9 años, estás a punto de escuchar mi nuevo. Ella vio a Mike. La energía de estrella de rock se esfumó por completo. Algo cruzó su rostro rápidamente, sorpresa, el horror específico de ser sorprendida en plena actuación frente al público equivocado, y luego un cálculo. Ella retrocedió. La puerta del dormitorio se cerró. Sheldon miró el lugar donde había estado su hermana. ¿Qué fue eso? Kaani tomó un sorbo de cerveza y no dijo nada. 45 segundos después, la puerta del dormitorio se abrió de nuevo. Missy reapareció con un atuendo completamente diferente, un vestido amarillo con una pequeña chaqueta de punto, el pelo liso, sosteniendo un puñado de caramelos Jolly Ranchers con la compostura de alguien que no se había cambiado de ropa en absoluto por una emergencia. Oh, Mike, dijo con gran naturalidad. No sabía que estabas aquí. ¿Te gustaría comer algún dulce? Ofreció los caramelos Jolly Ranchers con la dignidad de quien ofrece algo en una cena. Mike aceptó 2 con total seriedad. Gracias, Missy. Con mucho gusto, dijo con su voz más serena, y se sentó en el sofá justo al lado de él, lo que requirió empujar a Sheldon unos 20 centímetros hacia la izquierda, algo que hizo sin que él le diera importancia. Sheldon examinó el nuevo acuerdo y decidió no abordarlo. Mike desenvolvió un caramelo Jolly Rancher de cereza y notó que Sheldon seguía el movimiento con la atención involuntaria de alguien cuyo cuerpo tenía opiniones que su cerebro no había aprobado. ¿Quieres uno? Sheldon se enderezó. El consumo de azúcar a estas horas de la noche tiene un efecto negativo considerable en la calidad del sueño y en el esmalte dental. Su estómago emitió un sonido que constituía su propio contraargumento. La habitación quedó en silencio por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Preguntó Mike. Sheldon consideró si esa pregunta requería una respuesta precisa. El almuerzo era a las 12:17. Kaani levantó la vista de su cerveza. Mike, ¿qué tal el pollo que preparaste a principios de semana? Llevo pensando en él desde el martes. Esta noche no tengo muchas ganas de cocinar, dijo Mike. Pero compraré algo de comer. ¿Qué les apetece? La respuesta fue inmediata y simultánea. Missy, pollo frito. Mucho pollo frito. Del que tiene las partes crujientes. Sheldon, tras un momento de reflexión que claramente incluía las descripciones del almuerzo de Tam, en realidad me gustaría probar algo diferente. Tam mencionó un restaurante vietnamita en el centro. Pho, o tal vez el pollo con hierba limón. Kaani, lo que sea fácil. No soy exigente. Mike sacó su teléfono y estaba revisando las opciones de entrega cuando se abrió la puerta trasera y Georgie entró desde el patio, todavía con una Coca-Cola a medio terminar en la mano. 3. Vamos a pedir comida. ¿Qué deseas? Pizza. Pepperoni y carne. Con queso extra.
No dudó. Y la recogeré, así me ahorro el envío. Mike lo miró. ¿Estás seguro? Sé dónde está todo. Dame la lista. Mike entregó los detalles del pedido y el dinero suficiente para cubrirlo con un margen razonable. Georgie lo memorizó de una sola vez, cogió las llaves y salió por la puerta con la eficiencia de alguien que buscaba algo que hacer. Regresó 25 minutos después con una bolsa de papel grande, una caja de pizza y, bajo el brazo, 2 botellas de Lone Star que colocó sobre la mesa con la estudiada indiferencia de alguien que toma una decisión y lo hace con calma. Kaani miró las botellas. Miró a Georgie. No dijo nada, lo cual era una especie de permiso. Extendieron todo sobre la mesa de centro, el fou en su recipiente, el pollo frito en su caja, la pizza abierta por la mitad, y comieron de la manera relajada y cómoda de personas que no tenían prisa. Sheldon probó el fou con la atención minuciosa de un científico que documenta una nueva experiencia. Su expresión pasó por varias etapas antes de llegar a una claramente positiva, pero que parecía reacio a respaldar con demasiado entusiasmo. El caldo tiene un perfil de sabor más complejo de lo que esperaba, dijo. Eso significa que le gusta, tradujo Missy sin levantar la vista de su pollo. Sheldon no confirmó ni negó esto. George Sr. y Mary regresaron alrededor de las 9. Mary entró por la puerta del salón, observó la mesa de centro, los distintos recipientes, la disposición sencilla de los niños, Kaani y Mike, y su expresión adquirió un matiz cálido e inmediato antes de que ella lo corrigiera y lo sustituyera por una versión más mesurada. Parece que todos sobrevivieron, dijo. Prosperó, dijo Kaani, alzando ligeramente su Lone Star. George Sr. vio las 2 botellas de cerveza delante de Georgie y se detuvo. Georgie miró a su padre a los ojos con la expresión de alguien que sabía que este momento llegaría y había decidido que el pollo valía la pena. George Sr. miró a Mike. Mike le devolvió la mirada con la expresión cuidadosamente neutral de alguien que había estado presente pero que no había tenido que tomar decisiones por nadie más. George Sr. miró a Kaani. Kaani terminó su cerveza. George, dijo Mary, con el tono preventivo que usaba cuando necesitaba que él decidiera sobre qué conversación tener. Tomó la decisión. Se sentó, cogió un trozo de pizza que aún estaba en la caja y lo dejó ir. Mike y Kaani se despidieron y unos minutos después regresaron a su casa, el aire nocturno aún estaba cálido y la calle silenciosa. Mike acababa de terminar de lavar los platos y estaba pasando por la sala de estar cuando su teléfono vibró. 1. Cady. Él contestó. Hola. Hola. Su voz tenía ese tono ligeramente cauteloso de alguien que ha cogido el teléfono y enseguida se ha preguntado si ya era demasiado tarde para llamar. Solo quería, mañana sigue siendo mediodía, ¿verdad? No te has olvidado. No lo he olvidado, dijo Mike. Mediodía. Allí estaré. De acuerdo. Una pausa. Mi madre se dedicó hoy a reorganizar la colección. Lleva 3 horas moviendo piezas de un lado a otro. Creo que está nerviosa. Debería estar nervioso. No. Otra pausa, más corta. Tal vez deberías vestirte como si respetaras la antropología. Puedo hacerlo. De acuerdo. Podía oír la sonrisa en su rostro. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Cady. Dejó el teléfono sobre la mesa. Kaani estaba sentada en su sillón con la colilla de su Lone Star encendida, observándolo con la atención atenta y pausada de alguien que había estado esperando precisamente este momento. Esa es la chica de la garza. Sí. Suena dulce. Ella es. Kaani dejó la botella y lo miró con esa expresión tan particular que usaba cuando estaba a punto de decir algo que llevaba tiempo pensando. Mike. Llevas aquí una semana. Ya tienes a la chica del fútbol, a la chica nueva, y si no me equivoco, la rubia del último curso anda rondando por ahí. Hizo una pausa. No soy tu madre. Pero soy la adulta en esta casa, y quiero que tengas en cuenta los sentimientos de los demás. Incluidos los tuyos. Mike la miró. Lo sé. Bien. Se levantó, cogió su botella y se dirigió a la cocina. Hay toallas limpias en el armario del pasillo. No te acuestes muy tarde.
Se detuvo en el umbral de la cocina. ¿Y Mike? Sí. La chica de la garza. No se dio la vuelta. Llamó para asegurarse de que no lo hubieras olvidado. Eso significa algo. Ella se fue a la cama. Mike permaneció un momento en el silencioso salón. Entonces su teléfono volvió a vibrar. Número desconocido, pero el prefijo era local. Contestó. Hola. Mike. La voz era cálida, familiar, con un ligero aire de timidez. Soy Karen. Karen Smith. Del colegio. Hola, Karen. Mike se acomodó en el sofá. ¿Qué pasa? Una pausa de medio segundo, la pausa específica de alguien que gestiona una llamada a 3 bandas, algo que Karen no supo hacer con tanta sutileza como probablemente pretendía. Solo quería saber cómo estabas. Después de todo lo de esta semana. Otra pausa, de tono ligeramente diferente. Ha sido bastante intenso. Sí, asintió Mike. Pero estoy bien. Gracias por preguntar. Bien. Eso es, sí, bien. La voz de Karen tenía la calidez particular de alguien que se alegraba sinceramente de oír eso y que, además, estaba lidiando con una situación más compleja de lo que había previsto. Entonces, ¿tienes planes para mañana? Mike se echó hacia atrás. Me comprometo al mediodía, dijo. Pero tengo la tarde libre. Al otro lado de la línea, apenas podía detectar, en la calidad del silencio, en el ligero ajuste en la forma en que Karen respiraba a continuación, la presencia de una tercera persona escuchando. Lo presentó sin hacer comentarios. Eso suena genial, dijo Karen. Ya encontraremos una solución. Me parece bien, dijo Mike. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Mike. Dejó el teléfono sobre la mesa de centro y lo miró por un momento. Ya encontraremos una solución. Sonrió levemente, apagó la luz del salón y se fue a la cama. Capítulo 22, Intriga. La llamada de Karen ya se había producido, Mike la había atendido, había detectado a la tercera persona y se había ido a dormir. Lo que no había previsto era que Karen volvería a llamar. Esta vez no fue a su celular. Fue al teléfono fijo de Kaani, que al parecer Kaani aún conservaba y al parecer seguía contestando a las 11:15 de la noche de un viernes con la alegre disponibilidad de alguien que no tenía un horario fijo. Mike oyó su voz a través de la pared, cálida, divertida, con ese tono particular que usaba cuando disfrutaba de algo. Luego, más fuerte. Mike, cariño, por teléfono. Otra chica. Salió de su habitación y encontró a Kaani apoyada contra la pared del pasillo con su Lone Star en una mano y el auricular en la otra, con la expresión de una mujer que estaba teniendo un viernes estupendo. Karen, dijo, entregándoselo con una mirada significativa. Muy educada. Buenos modales al teléfono. Luego le dio una palmadita en el brazo, terminó su cerveza y desapareció por el pasillo hacia su habitación con la tranquila satisfacción de alguien que había contribuido al entretenimiento de la noche y ahora estaba lista para dormir. Mike miró al receptor. Me senté en el sofá. Karen. Hola. En la habitación rosa y blanca al otro lado de la ciudad, Karen Smith estaba tumbada en la cama con el teléfono pegado a la oreja, las piernas cruzadas por los tobillos, con la expresión de alguien que había accedido a hacer algo y ahora lo estaba haciendo, sin estar del todo segura de cómo se sentía al respecto. 1. En su propia habitación, conectada mediante la llamada a 3 bandas que Karen había organizado con la meticulosa infraestructura de alguien que ya lo había hecho antes, Regina George estaba sentada apoyada en el cabecero de la cama con un cojín en el regazo, escuchando. Nada importante, dijo Karen, manteniendo el tono ligero y relajado que usaba cuando quería ser cautelosa. Solo, estás libre mañana. Estábamos pensando en ir al centro comercial. Regina va a ir. Echó un vistazo a la pequeña luz indicadora de su teléfono que significaba que la tercera línea estaba activa. En esa tercera línea, la expresión de Regina se tornó atenta. Ella había sugerido este enfoque, llámalo Karen, así es menos obvio, y lo decía en serio. Lo que no había previsto del todo era que Karen lo hiciera con tanta naturalidad,
ni que verla hacerlo con tanta naturalidad le produjera la sensación particular que estaba experimentando en ese momento. Reprimió ese sentimiento y escuchó. Mañana no me sirve, dijo Mike. Ya tengo planes. Karen mantuvo la voz firme. Oh, qué lástima. ¿Qué estás tramando? Solo estaba charlando con un amigo. Nada importante. En su habitación, la mandíbula de Regina se tensó aproximadamente 1 milímetro. Acercó el cojín. ¿Qué amiga?, pensó. Pregúntale a qué amiga. Karen, que podía leer los silencios de Regina al otro lado del teléfono con la misma fluidez con la que la mayoría de la gente lee las expresiones faciales, entendió la instrucción sin recibirla. ¿Alguien que conozca?, preguntó con el tono más informal que pudo. Probablemente no, dijo Mike amablemente. Un nuevo amigo. El cojín decorativo de Regina recibió presión adicional. Karen intentó el cambio de tema que tenía guardado. Mike, bueno, una pregunta al azar. ¿Quién crees que es la chica más guapa del Instituto Medford? En la habitación de Regina, la almohada estaba colocada. Esta era la pregunta que le había sugerido a Karen que hiciera, y tuvo la lucidez suficiente para reconocer que su interés en la respuesta no era del todo analítico. Un instante de silencio por parte de Mike. Entonces, Karen, tú eres. Los pies de Karen dejaron de moverse. Algo cálido la recorrió y ella inmediatamente intentó distribuirlo uniformemente por todo su cuerpo para que no se notara en ningún lugar en particular. En la tercera línea, el silencio tenía una cualidad completamente diferente. Mike continuó, sin cambiar de tono, Regina también. Y Gretchen. Honestamente, las tres tienen un estilo que la mayoría de la gente de esa escuela no tiene. Se nota. Karen exhaló. El calor se redistribuyó. No estaba segura de si eso lo mejoraba o lo empeoraba. En la habitación de Regina, el ambiente cambió, de la misma manera que cambiaba el ambiente de Regina cuando recibía algo que había estado esperando y ante lo cual se había preparado para ser indiferente. La tensión en su mandíbula se disipó. Una especie de sonrisa se dibujó en su rostro. La estética de plásticos era, al fin y al cabo, creación suya. La había construido desde cero a lo largo de 3 años. Que alguien se hubiera fijado en su arquitectura, y no solo se hubiera fijado, sino que la hubiera bautizado como un conjunto coherente, era, según tenía que admitir, gratificante. Qué amable, dijo Karen, intentando sonar normal y con bastante éxito. Bueno, si tus planes cambian mañana, probablemente estaremos en el centro comercial Ridgemont sobre las 2. Lo tendré en cuenta, dijo Mike. Buenas noches, Karen. Buenas noches, dijo Karen rápidamente, y colgó antes de que Regina pudiera dar más instrucciones. Se sentó en la cama un momento, aprovechando el repentino silencio. Entonces su teléfono vibró. Regina, enviando un mensaje. Averigua con quién se verá mañana. Karen miró el texto. Miró al techo. Respondió, preguntaré por ahí. Dejó el teléfono boca abajo sobre la colcha y se quedó mirando al techo un rato. Ser Karen Smith, pensó, es realmente complicado. En el dormitorio de Regina, el cojín decorativo había sido reubicado en su lugar habitual. Ya estaba elaborando el plan revisado. La visita al centro comercial de mañana seguía en pie, Gretchen iría, Karen iría, y entre las tres averiguarían quién había llegado primero a Mike. Daford era un pueblo pequeño. La información corría como la pólvora. Cogió el móvil y escribió el mensaje al grupo. Luego lo dejó en el suelo y miró al techo con la expresión de alguien que, por primera vez, decidía que una situación concreta requería más esfuerzo del que había previsto inicialmente. Ella no estaba acostumbrada a eso. No estaba segura de cómo se sentía al respecto. Apagó la luz. El sábado por la mañana amaneció con la plena confianza de un agosto texano que no tenía ninguna intención de amainar. Mike aún estaba en la cama cuando oyó el golpe, suave, deliberado, el golpe de alguien que había sopesado si hacerlo y había decidido que sí. Abrió la puerta. La familia Cooper estaba reunida en el pasillo vestida con su ropa de iglesia, Mary con un vestido azul planchado,
George S.R. con sus buenos pantalones y una camisa abotonada que claramente había planchado, Sheldon con su pajarita de clip, Missy con su vestido de domingo y el pelo arreglado, y Georgie con la expresión característica de un adolescente que ha aceptado su situación. Kaani estaba un poco detrás de ellos, con una blusa floreada y sus bonitos pendientes, lo que significaba que había tomado la misma decisión. Mary sonrió con la calidez y la sinceridad de quien extiende una invitación de corazón. Mike, vamos a la iglesia. ¿Puedes acompañarnos? Lo agradezco, dijo Mike. Tengo que ir a algún sitio esta tarde, así que no participaré. Por supuesto. La expresión de Mary no denotaba presión alguna, solo la calidez abierta y sin exigencias de alguien que se había ofrecido y se conformaba con cualquier respuesta. Quizás en otra ocasión. Sheldon, que estaba a su lado, se giró para mirar a Mary con la expresión de alguien que había estado esperando precisamente ese momento. Si Mike no va, dijo con cuidado, parecería razonable que... No, dijo María. Pero científicamente hablando, la probabilidad de la existencia de Dios no es mayor que... Sheldon. Solo digo que estadísticamente. La pajarita está torcida, dijo Kaani, extendiendo la mano y ajustándola con un movimiento hábil que también sirvió para dar por terminada esa línea de preguntas. Sheldon se calmó. Missy, que había estado observando esto con la atención alerta de alguien que busca una oportunidad, intentó, mamá, si Sheldon no tiene que... Vais a ir, dijo María. Los dos. Georgie, que había aprendido hacía años a guardar silencio los domingos por la mañana, no dijo nada. 1. George S.R. puso su mano en la espalda de Mary y condujo suavemente a la familia hacia la puerta principal con la eficiencia de un hombre que llevaba una década recorriendo esa secuencia particular de un domingo por la mañana. Kaani se detuvo en la puerta y se volvió hacia Mike. Hay un recipiente de roast beef en la nevera, lo preparé el jueves y todavía está bueno. Sírvete, y si vas a salir, llévate un poco para tus amigos. Gracias, Kaani. Ella le hizo un gesto con el sombrero de sol, un gesto suave y de despedida, y siguió a la familia hasta la salida. Mike volvió a la cama durante una hora. Se levantó cuando la casa estaba en silencio y el sol ya había dejado claro que el día era importante. Se duchó, se vistió, unos vaqueros oscuros, una camiseta blanca limpia, la combinación sencilla que no requería esfuerzo y parecía que sí, y se peinó el pelo de una forma que se asemejaba a la deliberada. Miró la hora. Faltaban 40 minutos para el mediodía. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y encontró el recipiente de Kaani, carne asada, todavía en buen estado, suficiente para llevar sin que fuera demasiado. La empaquetó cuidadosamente y la dejó junto a la puerta. Luego se sentó un momento a la mesa de la cocina con su café y pensó en el día que tenía por delante. La casa de Cady. Sus padres, intelectuales y protectores como solo quienes aman a su hijo y le prestan atención. Una colección de objetos de Kenia que Cady había descrito con la calidez propia de algo que realmente le importaba. Vístete como si respetaras la antropología, había dicho. Bajó la mirada hacia la camiseta blanca y los vaqueros. Suficientemente cerca. Mientras tanto, en el santuario de la primera iglesia bautista de Medford, el pastor Jeff estaba a mitad de su sermón cuando una voz pequeña y precisa desde el tercer banco lo interrumpió con una pregunta sobre la probabilidad estadística de la existencia divina. 1. El pastor Jeff, que llevaba 22 años haciendo esto, hizo una pausa. Intentó usar el argumento del 50-50, existencia o no existencia, igual probabilidad. La vocecita señaló, con considerable paciencia, que la probabilidad requería un espacio muestral definido y que aplicarla a afirmaciones metafísicas constituía un uso fundamentalmente erróneo del razonamiento bayesiano. La congregación guardaba silencio. El pastor Jeff se recompuso y citó a Charles Darwin, quien, después de todo, había sido un hombre de fe a la vez que el artífice de la teoría de la evolución. Un ejemplo histórico. Un punto en común. La vocecita se apagó. No porque el argumento hubiera calado, exactamente. Más bien porque Sheldon Cooper, de 9 años,
había planteado el contraargumento y se dio cuenta de que requeriría citar pasajes específicos de El origen del hombre que no se había memorizado con la suficiente precisión como para citarlos correctamente, y no iba a citar una fuente de forma imprecisa en público. Se recostó. María, a su lado, tenía la expresión de una mujer que, al mismo tiempo, se sentía orgullosa del interés intelectual de su hijo y mortificada por el lugar donde se desarrollaba. Kaani, sentada 2 asientos más allá, tenía la expresión de una mujer que llevaba una semana viendo operar a Sheldon Cooper y ya nada la sorprendía. Ella llamó la atención de Mary. María apretó los labios. Kaani miró al frente y no dijo nada, lo cual, esa mañana, era lo más caritativo que podía hacer. Capítulo 23, La tentación. Cady estaba en su tocador maquillándose cuando los llamó, lo que significó que Janice y Damian solo escucharon el audio de lo que estaba sucediendo de su lado, los pequeños sonidos de un cepillo para el cabello, el clic de una pulvera al abrirse, esa cualidad particular de alguien que se está arreglando mientras intenta sonar como si no se estuviera arreglando en absoluto. Janice estaba en su habitación, sentada con las piernas cruzadas en la cama, rodeada de cuadernos de dibujo, con el delineador de ojos oscuro ya aplicado, porque Janice siempre llevaba el delineador puesto. Damian estaba en la cocina de su casa, en la llamada a 3 bandas, comiendo cereales y totalmente concentrado. De acuerdo, dijo Janice, con la atención concentrada de alguien a quien le han asignado un proyecto. Explícanos lo del vestuario. Solo es el almuerzo, dijo Cady. Cady. Es informal. Palabras textuales. Informal. Claro, pero no vas a ser informal, ¿verdad? Dijo Damian. No era una pregunta. Una pausa. Puede que me haya probado 4 cosas, admitió Cady. Damian emitió un sonido de satisfacción justificada. Bien, entonces, ¿en qué hemos aterrizado? Tengo este vestido de verano. Blanco, bastante sencillo. Mi madre dijo que era apropiado. Pero también podría ser demasiado. Ponte el vestido de verano, dijo Janice. ¿No lo has visto? Un vestido blanco de verano, sencillo, tu madre lo aprobó, póntelo. Confía en mí. No intentas llamar la atención, intentas ser tú misma de una manera que él note. Janice hizo una pausa. Son cosas distintas, y la segunda es más difícil. Cady guardó silencio por un momento. El estuche volvió a hacer clic. Damian, dijo con cuidado. ¿Te enteraste de lo de Regina? Que intentó que Karen quedara con Mike para hoy y él ya tenía planes. Preguntó Damian. Sí, Cady, me enteré 11 minutos después. Es una escuela pequeña. Así que se dará cuenta de que los planes están conmigo. Probablemente, dijo Janice con la calma de quien lleva 2 años siguiendo los pasos de Regina George y ha desarrollado una ecuanimidad particular al respecto. Eso va a pasar tarde o temprano, de todas formas. La cuestión es si te importa. Cady pensó en esto. Me preocupa si eso le complica las cosas a Mike, dijo. Janice y Damian intercambiaron una mirada a través de 2 líneas telefónicas separadas, algo que habían aprendido a hacer. Esa es una buena respuesta, dijo Damian. Significa que le gusta, aclaró Janice. Sé lo que significa, Janice. Cady, dijo Damian con cariño, sé tú misma hoy. Enséñale la colección, háblale como lo hiciste en el almuerzo, deja que tus padres te avergüencen lo normal y no le des demasiadas vueltas. Mi padre lo va a interrogar, dijo Cady. Todos los padres interrogan, dijo Damian. Es todo un asunto. Mike se encargará de ello. ¿Cómo lo sabes? Porque se deshizo de Regina George simplemente pasando a su lado, dijo Janice. Creo que puede manejar a un zoólogo con un periódico. Cady se rió, una risa sincera, de esas que te hacen sorprenderte. Vale. Tengo que irme. Estará aquí en 20 minutos. Vestido de verano, dijo Janice. Vestido de verano, confirmó Damian. De acuerdo, dijo Cady. De acuerdo. Adiós. En el salón de los Geran, la comida del sábado tenía ese aire de ocasión informal que había sido preparada con mucho esmero.
1. El doctor Richard Geran estaba sentado en el sillón más cercano a la ventana con un ejemplar de National Geographic que no estaba leyendo. Era un hombre delgado de unos 40 y tantos años, con la quietud atenta y observadora de alguien que había pasado años en el trabajo de campo y nunca se había desprendido del todo de esa rutina. Llevaba una camisa con cuello un sábado, lo que decía algo sobre cómo afrontaba la tarde. La Dra. Claire Geran se movía entre la cocina y el comedor con la eficiencia organizada de una mujer que había recibido en su casa a investigadores, conservacionistas y funcionarios del gobierno keniano, y que, por lo tanto, no se inmutaba en absoluto ante la llegada de una adolescente a almorzar. La mesa estaba puesta correctamente, no de forma formal, sino correctamente, una distinción que dejaba claro que teníamos ciertos estándares, pero sin pretender intimidar. La colección de objetos ocupaba los estantes de la pared del fondo del salón, trabajos de abalorios masái dispuestos con esmero, dos figuras talladas kikuyu, una serie de piezas luo que Claire había estado coleccionando desde su primer año en el Mara. Cada pieza tenía una historia asociada, y esas historias eran precisamente lo importante. Cady salió de su habitación con el vestido blanco de verano. Su padre levantó la vista de la revista que no estaba leyendo. Su madre se acercó a la puerta de la cocina, examinó el atuendo y asintió con la breve aprobación de alguien que había dado el mismo veredicto la noche anterior y se sentía satisfecha de que se confirmara. Su padre no dijo nada, lo que Cady reconoció como una forma de reacción en sí misma. Papá, dijo ella. No dije nada. Estabas a punto de hacerlo. Iba a decirte que te ves muy bien, dijo, lo cual era cierto, y también irrelevante para lo que realmente había estado pensando, que era que su hija, que hacía 2 semanas había estado almorzando sola en el césped afuera de una cafetería que aún no conocía bien, ahora estaba con un vestido blanco de verano esperando que un chico llamara a la puerta, y la rapidez de ese acontecimiento en particular era algo que un padre necesitaba asimilar por un momento. Volvió a su revista. Llamaron a la puerta justo al mediodía. Cady llegó a la puerta antes de que su madre pudiera sugerirle que dejara que otra persona abriera, la abrió y encontró a Mike en el porche con un recipiente en una mano y esa presencia tranquila y pausada que les había estado describiendo a Janice y Damian durante una semana. Vestía vaqueros oscuros y una camiseta blanca impecable. Se había peinado. Parecía, con ese aire desenfadado que a veces se ve la gente, como si le hubiera dedicado el tiempo y el esfuerzo justos. Oye, dijo. Hola, dijo ella. Un ritmo. Este es el roast beef de Kaani, dijo, mostrando el recipiente. Lo preparó el jueves. Me pidió que se lo trajera. Cady lo tomó, y el olor que desprendía era inmediatamente y totalmente convincente. Dile que es mi persona favorita. Ella lo sabe, dijo Mike. Cady retrocedió y lo dejó entrar. Sus padres estaban ambos en la sala de estar, tal como Cady había previsto, y ambos levantaron la vista con la atención coordinada de 2 personas que, de forma independiente, habían decidido parecer despreocupadas, pero que no habían sincronizado del todo su actuación. Mamá, papá, este es Mike Quinn. Mike, mis padres, Claire y Richard. Claire se acercó con una sonrisa cálida y sincera y le estrechó la mano. Mike, es un placer conocerte. Cady nos ha hablado mucho de ti. Tomó el recipiente de manos de Cady. Y esto huele de maravilla, dale las gracias a tu tutora de nuestra parte. Lo haré, dijo Mike. Richard Geran se levantó de su sillón, dejó la revista en la mesita auxiliar con el cuidado deliberado de alguien que está eligiendo su próximo movimiento y le estrechó la mano a Mike. Su apretón de manos era firme y lo prolongó medio segundo más de lo necesario. Siéntate. Claire desapareció en la cocina con Cady, quien fue de buena gana, en parte para ayudar y en parte porque comprendía que su padre necesitaba aproximadamente 5 minutos a solas con Mike para resolver algo que no podía explicar y por lo que no se disculparía. El salón quedó en silencio. Richard se recostó en su sillón. Mike se sentó en el sofá. Entre ellos, la colección de objetos se extendía a lo largo de la pared del fondo, dispuesta con esmero. 11º grado, dijo Richard. Entonces tienes, 15. 16. 15, dijo Mike. 16 en febrero.
Richard asintió, procesando el número. Y te transferiste desde Minnesota. San Pablo. Aún queda mucho camino por recorrer. Miró a Mike con la atención directa y pausada de un investigador de campo que ha pasado años leyendo cosas que no quieren ser leídas. ¿Qué te trajo a Dafour específicamente? Conexión familiar, dijo Mike. Mi tutor legal encontró un lugar para él con Kaani Tucker. Ella conocía a mi abuela. Richard asimiló esto. Tus padres fallearon. Hace 4 años. Algo cambió en la expresión de Richard, no exactamente lástima, sino más bien la de un hombre que había estado creando una versión de una imagen y acababa de recibir un detalle que alteraba sus proporciones. Mantuvo esa expresión un instante sin decir nada, algo que Mike comprendió que respetaba. Lo siento, dijo Richard. Directo. Sin pretensiones. Gracias, dijo Mike. Richard lo observó un instante más. Luego, aparentemente satisfecho con lo que había estado evaluando, se recostó ligeramente y su postura cambió, se volvió un poco menos formal, y el interrogatorio se transformó en algo más parecido a una conversación. ¿Qué sabes sobre la conservación de artefactos en África Oriental?, preguntó. Mike hizo una pausa. No mucho. Sé que el trabajo con cuentas Masái tiene convenciones de color específicas que codifican información, edad, estatus social, estado civil. Y que muchas piezas que salieron del continente durante el periodo colonial terminaron en colecciones europeas sin documentación de procedencia. Richard lo miró con la expresión de un hombre que esperaba hacer una pregunta y recibir una respuesta evasiva y educada. Eso es más de lo que la mayoría de la gente sabe, dijo. Cady mencionó la colección, dijo Mike. Investigué un poco. Desde la cocina, podía oír a Claire y a Cady hablando, con el ritmo particular de una madre y una hija que, en teoría, hablaban de preparar el almuerzo, pero que en realidad hablaban de algo completamente distinto. Richard siguió su mirada hacia la puerta de la cocina. Algo se reflejaba en su expresión, algo más complejo que la suma de sus partes, la sensación particular de un padre que observa cómo el mundo de su hijo cambia de forma en tiempo real, desde una posición en la que puede observar pero no controlar por completo. Tomó su revista. Claire preparó su pollo con hierba limón, dijo. Vale la pena quedarse solo por eso. Lo tenía planeado, dijo Mike. Richard pasó la página sin estar leyendo. Bien, dijo. En la cocina, Cady cortaba el pan con más precisión de la que requería la tarea. Está bien, dijo su madre sin levantar la vista de la estufa. Lo sé, dijo Cady. A tu padre le cae bien. A mi padre no le cae bien nadie hasta que lo conoce desde hace al menos 6 meses. Le pidió que se quedara a almorzar, dijo Claire. Para tu padre, eso es básicamente un respaldo formal. Cady dejó el cuchillo de pan. Desde la puerta de la cocina, pudo ver la sala de estar, Mike en el sofá, su padre en su sillón, ambos mirando los estantes de objetos antiguos mientras su padre decía algo que ella no alcanzaba a oír. Mike escuchaba con la misma atención plena y pausada que había tenido en la mesa de la cafetería, con la cualidad de alguien que realmente estaba interesado, en lugar de simplemente mostrarse cortés. Ella lo observó por un momento. Luego cogió el cuchillo de pan y volvió a cortar. Mamá, dijo ella. Leyó sobre el trabajo con abalorios antes de venir. Claire sonrió mirando la estufa. Lo sé. Tu padre me lo contó. Te lo dijo en los últimos 4 minutos. Me envió un mensaje de texto. Cady miró a su madre. Papá te envió un mensaje desde la sala. A veces lo hace, dijo Claire. No lo hagas raro. Capítulo 24, Padre e hija. La puerta de la cocina se abrió y Cady salió cargando la cesta del pan, seguida de su madre con el pollo al limoncillo, y la sala de estar se reorganizó en torno a la llegada de la comida, como suele suceder en las salas de estar. Richard apagó el cigarrillo que en realidad no había fumado, Cady se dio cuenta enseguida. Papá, dijo ella, dejando la cesta del pan en el suelo y mirándolo. ¿Desde cuándo fumas? No lo creo, dijo Richard con la dignidad de un hombre que hubiera sido atrapado en un obstáculo. Solo quería dejar algo claro.
A Mike. Richard no dijo nada. Cady miró a Mike. La expresión de Mike era serena y no revelaba nada, lo que le decía prácticamente todo. ¿Cuál es el punto, exactamente? Le preguntó Cady a su padre. Richard, dijo Claire, con el tono específico que usaba cuando necesitaba que se detuviera antes de que empeorara las cosas. Richard cogió su ejemplar de National Geographic. Claire puso el pollo sobre la mesa y le sonrió a Mike con la disculpa cálida y sincera de una mujer que llevaba 17 años lidiando con los instintos de su marido. Siéntate, Mike. Todo está listo. Los conocimientos de biología que Mike había absorbido gracias a Richard, Biología más 100, que llegó discretamente mientras Richard lo interrogaba, se integraron a su marco de referencia, brindándole la satisfacción particular de haber llenado un vacío. Ecología de campo, comportamiento de las especies, metodología de conservación. El hombre era un verdadero experto, y sus conocimientos lo reflejaban. Apareció casi de inmediato. Claire estaba hablando de su último año en Kenia, un estudio sobre los cambios de comportamiento en la población de elefantes del Mara en respuesta a los cambios en los patrones migratorios, y Mike preguntó cómo habían podido rastrear animales individuales en un área tan extensa sin colocarles dispositivos de seguimiento por satélite a todos. Claire se detuvo. Lo miró. Utilizamos una combinación de identificación de la muesca en la oreja y mapeo de patrones de comportamiento, dijo con la atención concentrada de alguien a quien una fuente inesperada le acaba de hacer una pregunta inteligente. La parte del comportamiento fue, en realidad, la metodología de Richard, él puede explicarlo mejor que yo. Richard levantó la vista de su revista. Miró a Mike. Luego, a la pregunta que flotaba en el aire entre ellos. Después, lentamente, dejó la revista sobre la mesa. El sistema de muescas en la oreja es estándar, dijo con la ligera reticencia de quien anteponía sus intereses profesionales a los personales. Nuestra contribución fue el análisis de patrones de comportamiento. La idea es que los animales individuales presenten patrones de comportamiento lo suficientemente consistentes, respuesta a estímulos ambientales, jerarquías de interacción, secuencias de alimentación, como para poder identificarlos con fiabilidad sin necesidad de marcas físicas. Como una huella dactilar, dijo Mike. Es más bien una firma, dijo Richard. Una huella dactilar no cambia. Las firmas de comportamiento varían según las circunstancias, pero lo hacen de forma predecible en función del individuo. Esa previsibilidad son los datos. Claire observaba a su marido con la tranquila satisfacción de quien ha tomado una decisión calculada en el umbral de la cocina y está viendo cómo da sus frutos. Cady estaba mirando a Mike. Estaba haciendo lo mismo que hacía en la mesa de la cafetería, escuchar de verdad, hacer preguntas que llevaban a alguna parte en lugar de simplemente rellenar el silencio. Se lo había descrito a Janice y a Damian, pero no había logrado explicarles del todo qué lo diferenciaba de la escucha normal. Al verlo, dirigido a su padre, lo comprendió mejor, no fingía interés, estaba realmente interesado, y la diferencia era totalmente evidente si uno prestaba atención. Su padre, observó, ahora se inclinaba ligeramente hacia adelante. Se comió el pollo y no dijo nada. Para cuando Claire trajo el té, la mesa había encontrado su equilibrio natural. Richard hablaba sobre metodología de campo con la energía comprometida de un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de gente educadamente desinteresada. Claire añadía contexto y alguna que otra corrección amable, y Cady aportaba los detalles específicos que solo alguien que hubiera crecido dentro de ese ámbito podría saber. Mike escuchó, hizo preguntas y comió una cantidad de comida que Claire observó con la mirada aprobatoria de alguien que la había cocinado y quería que se apreciara. Richard también lo notó, con una expresión ligeramente diferente que prefirió no compartir. Cuando recogieron los platos, Claire se levantó y empezó a recoger cosas para la cocina. Déjalo, dijo Cady. Yo me encargo. Ustedes dos vayan a descansar, yo le mostraré la colección a Mike. Claire miró a su hija. Leyó el ambiente con la fluidez de una mujer que llevaba 17 años leyendo a su hija. Por supuesto, dijo ella. Mike, fue un placer conocerte. Lo decía en serio, completamente. Ella miró a Richard.
Richard había vuelto a coger su revista. Richard, dijo Claire. Aquí me siento cómodo, dijo Richard. Ricardo. La miró por encima de la revista. No dijo nada más, y esa fue toda la comunicación. Richard dejó la revista, se puso de pie y le dijo a Cady, con el tono mesurado de un hombre que quiere dejar constancia de algo: si necesitas algo. Te llamaré, dijo Cady. Desde la sala de estar. ¿Dónde podrás oírme? Richard miró a Mike una vez más, sin hostilidad, simplemente con la valoración final de un hombre que expone sus conclusiones, y luego siguió a su esposa por el pasillo. El salón quedó en silencio. Cady miró hacia el pasillo. Miró a Mike. Soltó un suspiro que era una mezcla de alivio y diversión. Perdón por el cigarrillo, dijo. Él no fuma, ¿verdad?, dijo Mike. Él no fuma en absoluto. Escribió un artículo sobre los efectos respiratorios de las partículas en la fauna de la sabana. Se sentó en el sofá y metió los pies debajo de ella. Investigó cómo intimidar y eso fue lo que se le ocurrió. Mike estaba sentado frente a ella. Fue un buen intento. Cady se rió, una risa de sorpresa, una risa sincera. Va a estar insoportable por esto durante semanas. Mi madre va a tener que lidiar con él. Se le da bien. Lleva haciéndolo desde que se conocieron en una conferencia en Nairobi en 1989. Cady observó la colección en la pared del fondo. Me propuso matrimonio durante un viaje de investigación. Ella dijo que sí porque él acababa de identificar correctamente una subespecie de escarabajo pelotero que nadie había catalogado todavía, y a ella le pareció romántico. Mike la miró. Esa es una historia muy particular. Es una familia muy particular. Se puso de pie. Vamos. Te mostraré la colección como es debido. Los estantes estaban organizados por región y periodo aproximado de adquisición. No se trataba de una disposición propia de un museo, sino de la lógica personal de dos personas que conocían cada pieza y su significado. Cady se lo explicó paso a paso, del mismo modo que le había hablado de Kenia durante el almuerzo, sin artificios, simplemente con la autoridad natural de alguien que había crecido con esos objetos como telón de fondo de su vida. Primero, el trabajo con cuentas de los Masái. Explicó las convenciones de color, la codificación de información social en los diseños de las cuentas, cómo se podía deducir la edad, el estado civil y el rol en la comunidad en una sola pieza si se conocía el idioma. Lo mencionaste, dijo Mike. En el almuerzo. Recordaste los detalles. Fuiste muy específico al describirlo. Ella lo miró por un momento y luego pasó al siguiente estante. Las tallas Kikuyu, 2 figuras, fueron obsequios de familias con las que sus padres habían trabajado durante años. Ella le contó los nombres de las familias, el contexto de los regalos y el significado del gesto dentro de esa relación en particular. Las piezas de Avalorios Luo, el área de especialización de su madre, son las más complejas técnicamente de la colección. Mike hizo preguntas constantemente. Buenas preguntas, de esas que surgen de haber leído algo antes de venir, combinadas con una genuina curiosidad por los aspectos que la lectura no había cubierto. Cady se encontró explicando cosas de las que no había hablado con nadie en el Instituto Medford. El peso de los objetos. Lo que significaba tenerlos en un salón de Texas en lugar del contexto del que provenían. La compleja ética de una colección que se había formado a través de relaciones y regalos, en lugar de compras o desprendimientos, y porque esa distinción importaba y, a la vez, no era sencilla. Mike lo escuchó todo. Dijo, deteniéndose ante un collar de cuentas cerca del final del estante. La confección era más antigua que la de los demás, los colores estaban ligeramente descoloridos y el diseño era más intrincado. Este es diferente a los demás. Cady lo miró. Algo se reflejó en su expresión. Ese es el favorito de mi madre, dijo. Se lo regaló una mujer llamada Naserian. Habían trabajado juntas durante 6 años. Cuando nos fuimos, se detuvo. Y volvió a empezar. Cuando nos fuimos, se lo dio. Dijo que era para el viaje. La habitación estaba en silencio. Lo echo de menos, dijo Cady. No estaba actuando. Simplemente lo decía.
Kenia, dijo Mike. Todo. Miró el cuello de la camisa un instante más. Sé por qué vinimos. Entiendo el razonamiento. Solo que. Se encogió de hombros, con ese encogimiento de hombros tan característico de quien ha aceptado algo y aún no ha superado el duelo. Es mucho lo que se sacrifica. Mike no dijo nada. No buscó el lado positivo ni intentó darle un nuevo enfoque. Simplemente dejó que las cosas siguieran su curso. Eso, pensó Cady, era lo importante. Simplemente dejaba que las cosas siguieran su curso. Al final del pasillo, Richard Heran estaba sentado al borde de la cama, en la postura de un hombre que tenía algo en mente. Claire estaba leyendo, que era su manera de estar disponible sin ser intrusiva. Leyó sobre la colección antes de venir, dijo Richard. Lo sé. Preguntó sobre la metodología de la firma conductual. Yo estaba allí. Tiene 15 años. Sé qué edad tiene, Richard. Una pausa. No ha hablado de Kenia con nadie en esa escuela, dijo Richard. Se nota. Cuando habla de ello aquí, se detuvo. Habló con él sobre eso. Claire pasó la página. Sí, dijo ella. Richard miró sus manos. No sé qué pensar al respecto, dijo. ¿Te sientes aliviada?, dijo Claire sin levantar la vista. Y eso te incomoda porque viniste aquí dispuesta a sentirte protegida. Se quedó callado un momento. Está creciendo, dijo. Salió más sencillo de lo que pretendía, y más cierto. Sí, lo está, dijo Claire. Ha estado creciendo. Simplemente no lo habíamos visto suceder en tiempo real hasta ahora. Richard se quedó pensando en eso. Al final del pasillo, seguía resonando la voz de Cady, ligera, precisa, con esa cualidad particular que tenía cuando hablaba de algo que realmente le importaba. Reconoció esa cualidad. La había escuchado en conversaciones durante investigaciones de campo, en las noches en la mesa del campamento cuando se suponía que ella debía estar dormida y no lo estaba, en las historias que contaba sobre el comportamiento animal a investigadores que le doblaban la edad. Ahora lo oía, dirigido a alguien nuevo, y sentía la compleja sensación particular de un padre que comprende que el mundo de su hija se había expandido en una dirección a la que él no podía seguirla. Cogió el libro que estaba en su mesita de noche. Él no lo leyó. Mike se marchó a las 3:30, después de que se hubiera terminado el té y Claire le hubiera enviado a casa con un recipiente de pollo sobrante que le había presentado como un detalle de última hora y que claramente había racionado con antelación. En la puerta, Cady lo acompañó hasta el porche. Tu padre volvió a entrar en el salón 2 veces, dijo Mike. Lo sé. Lo siento. No te preocupes. Él te ama. Cady lo miró. Esa es una interpretación muy generosa de lo que pasó. Investigó cómo intimidarte por tu bien, dijo Mike. Eso sí que es amor. Solo que lo ejecutó muy mal. Ella volvió a reír, de verdad. Le voy a decir que dijiste eso. Por favor, no lo hagas. Ya es demasiado tarde, se lo voy a decir sin duda. Mike comenzó a bajar los escalones del porche. Micro. Se giró. Cady estaba de pie en el umbral, con la luz de la tarde a sus espaldas, y tenía la expresión de alguien que tenía algo que decir y estaba decidiendo si decirlo o no. Gracias, dijo. Por tu interés, por tu interés. En la colección. En las cosas sobre Kenia. Hizo una pausa. Sé que leíste sobre ello antes de venir. Fue interesante, dijo Mike. Y lo sigue siendo. Ella asintió. Miró sus pies por un segundo. Luego volvió a levantar la vista. Nos vemos el lunes, dijo. Nos vemos el lunes, Cady Heran. Caminó por el sendero delantero. Tras él, la puerta se cerró. Kaani estaba sentada en su sillón cuando él regresó, con una cerveza Lone Star en la mesita auxiliar y el televisor encendido a bajo volumen, y lo miró cuando entró por la puerta con la particular atención de alguien que había estado esperando para leer el resultado. ¿Cómo te fue? Mike dejó el recipiente de Claire sobre la encimera de la cocina y se sentó frente a ella. Bien, dijo. Muy bien. Kaani lo miró a la cara. Asintió lentamente,
con el gesto de quien confirma una conclusión a la que ya había llegado. Cuéntame sobre Sheldon y el pastor, dijo Mike. La expresión de Kaani cambió inmediatamente, adquiriendo la energía brillante y animada de alguien que había estado esperando para contar esta historia desde aproximadamente las 11:30 de la mañana. Lo contó muy bien. Al final, Mike se reía, una risa genuina, de esas que no se planean, y Kaani volvía a llenar su Lone Star con la satisfacción de una mujer que había tenido exactamente la velada que deseaba. Capítulo 25. ¿Existe Dios? Todavía quedaba luz por la tarde para hacer ejercicio, y Mike la aprovechó. Encontró un espacio despejado en el patio trasero, corrió una serie de circuitos de alta intensidad, sprints, ejercicios de resistencia con el propio peso corporal, el tipo de acondicionamiento físico que el entrenador George había estado preparando, y dejó que el trabajo físico hiciera su efecto. Su cuerpo lo procesó de manera diferente a como solía hacerlo. El cuerpo demoníaco no acumulaba fatiga como lo hacía la fisiología normal, podía esforzarse al máximo sin sufrir el daño estructural que habría dejado fuera de juego a cualquier otro. El dolor era real, el esfuerzo era real, pero la recuperación subyacente era impecable. Regresó adentro sonrojado y respirando con dificultad, lo cual le pareció normal. Físico +2. Kaani estaba sentada en su sillón con una Lone Star y la particular y cómoda quietud de una mujer que había contado la historia de Sheldon y el pastor a su entera satisfacción y ahora se contentaba con existir. 3 botellas vacías sobre la mesita auxiliar. Kaani, dijo Mike. Lo sé, dijo sin levantar la vista. Estoy bien. Ya has tenido 3. He tomado más de 3 en ocasiones mejores que esta y no me ha pasado nada. Lo miró por encima de la botella. Tengo 72 años. Me he ganado el derecho a opinar por mi cuenta. Mike la miró. Ella miró hacia atrás. Fue a ducharse. Estaba en la cocina sacando cosas de la nevera. Kaani había mencionado el solomillo de cerdo en algún momento y él había estado ideando mentalmente una salsa para la sartén desde entonces, cuando sonó el teléfono de ella en el salón. Él escuchó su respuesta. Escuchó cómo cambiaba el tono de su voz. Dejó el solomillo y se dirigió a la puerta. Kaani estaba inclinada hacia adelante en su silla, con la cerveza olvidada en la mesa a su lado, escuchando con la concentración y la quietud de quien recibe información para la que no está preparada. Su rostro había perdido la cómoda serenidad de la última hora. Estaremos allí enseguida, dijo, y colgó. Ella miró a Mike. George, dijo. Se desplomó. Mary cree que es el corazón. Está en el hospital, necesita que alguien cuide a los niños. Cruzaron la calle juntos. La casa de los Cooper tenía una cualidad diferente cuando entraron, la particular tranquilidad de un espacio que normalmente estaba lleno de ruido y ahora no lo estaba. Georgie, Sheldon y Missy estaban juntos en el sofá, lo cual era bastante revelador. Georgie tenía los codos apoyados en las rodillas. Missy sostenía su caballito de plástico con ambas manos. Sheldon estaba sentado muy erguido, como solía sentarse cuando se ocupaba de algo para lo que no tenía una categoría definida. Habían visto a George marcharse, pálido, con una mano presionada contra el pecho, y la voz de Mary con ese tono particular que les decía a los niños, sin importar la edad, que algo andaba muy mal. Sheldon levantó la vista cuando Kaani entró. Abuela Kaani, el papá de George va a estar bien. 2. Lo preguntó como lo hace un niño cuando quiere que le digan que sí, pero ya tiene edad suficiente para saber que desear que algo sea verdad no lo convierte en realidad. Georgie la miró. Missy la miró. Las 3 tenían la misma expresión seria en la mirada. Kaani se sentó en la mesa de centro frente a ellos, cerca, con deliberación, y los miró a cada uno por turno. George es fuerte, dijo. Está en el hospital, que es justo donde tiene que estar, y tu madre está con él. Mantuvo la voz firme, lo cual requirió mucho esfuerzo. Nos quedaremos aquí, estaremos bien y esperaremos noticias. No era una promesa sobre el resultado. Era una promesa sobre las próximas horas, la promesa que realmente estaba en sus manos hacer. Los 3 se inclinaron ligeramente hacia ella, como la gente se inclina hacia el calor. Mike fue a la cocina.
Nadie había comido. Eran pasadas las 6. Independientemente de lo que estuviera pasando, 3 niños y un hombre de 72 años ligeramente ebrio necesitaban comida, y la comida era algo que él sí podía proporcionar. Evaluó lo que tenía a mano, el solomillo de la nevera de Kaani no servía, pero en la cocina de los Cooper había muslos de pollo, patatas, cebollas, los ingredientes básicos de una familia que cocinaba en grandes cantidades. Sacó los ingredientes y se puso manos a la obra. Kaani apareció en la puerta al cabo de unos minutos. «Déjame ayudarte», dijo ella. La miró. El ligero brillo vidrioso en sus ojos seguía ahí, y su coordinación tenía la delicadeza de alguien que intenta compensar. «Lo tengo», dijo. «Ve a sentarte con ellos. Te necesitan más de lo que yo necesito ayuda aquí». Kaani miró la estufa, miró a Mike e hizo el cálculo. Cruzó la cocina y lo abrazó, un abrazo breve, firme, el abrazo de alguien que necesitaba hacer algo con ese sentimiento y eso era lo único que tenía a mano. «Gracias», dijo en voz baja. Luego regresó a la sala de estar. La cena fue sencilla y caliente, que era precisamente lo que se buscaba. Mike trajo todo a la mesa y se sentaron, los 5, los 3 niños, Kaani y Mike, y el acto de comer hizo lo que suele hacer comer en situaciones difíciles, proporcionar algo inmediato y manejable que hacer. Nadie hablaba mucho. Y eso también estaba bien. Missy comió su pollo con la concentración de una niña que dirige su energía hacia algo controlable. Georgie comió tranquilamente, sin levantar la vista. Kaani picoteaba la comida, con la mente claramente en el hospital con Mary. Entonces Sheldon dejó el tenedor. Había estado más callado de lo normal toda la noche, no el silencio de alguien que está reflexionando sobre algo, sino el silencio de alguien que guarda algo que aún no ha dicho. «Mike», dijo. «¿Crees que Dios existe?» La mesa quedó inmóvil. Mike lo miró. Había algo específico en el rostro de Sheldon, no era curiosidad filosófica, ni la disposición para el debate que había mostrado con el pastor Jeff aquella mañana. Era algo más personal. Algo que, en el rostro de Sheldon Cooper, se parecía mucho a la culpa. «¿Por qué preguntas?», dijo Mike. Sheldon guardó silencio un momento. «Hoy en la iglesia, argumenté en contra de la existencia de Dios». Miró su plato. «Y luego volvimos a casa y el padre de George». Se detuvo. Volvió a empezar. «Entiendo que la correlación no implica causalidad. Estadísticamente, no existe ningún mecanismo por el cual mi postura teológica pueda afectar la salud cardiovascular de George Sr. 1. «Pero», dijo Mike. «Pero», dijo Sheldon. No terminó la frase. No hacía falta. Mike lo miró por un momento, al niño de 9 años que esa mañana se había enfrentado a un pastor con la plena confianza de alguien que tenía la ciencia de su lado, y que ahora estaba sentado muy quieto a la mesa, cargando con el peso particular de un niño que temía haber hecho algo mal y no podía demostrar que no lo había hecho. «Creo», dijo Mike con cautela, «que si Dios existe, y creo que esa es una pregunta abierta, no una con una respuesta obvia, entonces no se dedica a castigar a niños de 9 años por hacer preguntas honestas». Sheldon lo miró. «¿Crees que podría existir?» «Creo que el universo es lo suficientemente complejo como para que la pregunta siga abierta», dijo Mike. «Jennifer me enseñó que las cosas que parecen imposibles a veces no lo son. Y que las cosas que crees entender a veces no son lo que piensas que son». 2. No había planeado mencionar a Jennifer. Surgió de forma espontánea. Sheldon asimiló esto con la misma concentración que dedicaba a las cosas que realmente merecían ser procesadas. Algo cambió en su postura, no exactamente una resolución, sino una distensión de una carga que se había distribuido de forma un poco más uniforme. «Si Dios existe», dijo Sheldon en voz baja, «me gustaría disculparme por lo de esta mañana. Y pedirle que se asegure de que el padre de George esté bien». 1. Se apartó de la mesa, se dirigió a la esquina de la habitación y se arrodilló. Missy lo observaba. Georgie lo observaba. Ninguna de las dos dijo nada. Kaani miró hacia el rincón donde Sheldon estaba arrodillado, y su expresión hizo algo que no intentó controlar. El teléfono sonó 20 minutos después.
Todos lo miraron. Kaani extendió la mano para cogerlo y se detuvo. Su mirada tenía la peculiar expresión de desconcierto de alguien que se había apoyado en una cerveza y ahora tenía que recibir información importante. Mike lo recogió. Este es Mike. Se oyó la voz de Mary, controlada, cansada, la voz de alguien que llevaba horas intentando contenerse. George estaba estable. Seguía inconsciente, en la UCI, pero los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. Ella se quedaba. Quería saber cómo estaban los niños. Están bien, dijo Mike. Cenamos. Todos están aquí. Una pausa. Dígales, su voz se quebró brevemente. Dígales que volveré a llamar pronto. Lo haré. Colgó el teléfono. 3 pares de ojos al otro lado de la mesa. Está estable, dijo Mike. Sigue en la UCI, pero los médicos dicen que está mejorando. Tu madre se queda con él. Georgie exhaló, un suspiro que llevaba una hora esperando. Missy apoyó la cara en el brazo de Kaani. Sheldon, que seguía en un rincón, lo había oído todo. No se levantó inmediatamente. Se quedó donde estaba un minuto más, terminando lo que había empezado. Luego se puso de pie, regresó a la mesa y cogió el tenedor. Estadísticamente, dijo con el tono cauteloso de quien ajusta una distribución previa, la cronología no es evidencia suficiente de una relación causal. No, aceptó Mike. Sin embargo, Sheldon miró su plato, tampoco sugiere que no lo sea. Kaani emitió un sonido que casi parecía una risa, pero no lo era. Quiero ir a verlo, dijo Georgie. Llevaba 5 minutos asimilando la noticia de que su estado era estable y, evidentemente, había estado pensando en qué hacer al respecto. Sé que está inconsciente. Simplemente, quiero estar allí. Yo también, dijo Missy de inmediato. Sheldon asintió, una sola vez. Miraron a Kaani. Kaani estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda en su silla, de una manera que dejaba claro que no estaba en condiciones de conducir, algo que ella sabía, que todos sabían y que nadie iba a decir directamente. Las llaves están en mi chaqueta, le dijo a Mike. En el bolsillo izquierdo. Lo sé, dijo Mike. No tienes licencia. No estás en condiciones de conducir, y el hospital está a 12 cuadras. Encontró las llaves. Conduciré despacio. Kaani lo miró con la expresión de una mujer que toma una decisión que va a tomar independientemente de cómo se sienta al respecto. Despacio, dijo. Y por la parte de atrás. Hay menos tráfico. Por detrás, confirmó Mike. Missy encontró un trozo de papel y escribió una nota antes de irse: he ido al hospital a ver a papá. Volveré más tarde. Los Cooper, Mike y la abuela Kaani, y la dejó sobre la mesa de la cocina junto a un dibujo a crayón que parecía ser un corazón o quizás un balón de fútbol. No explicó cuál de las dos. Sheldon leyó la nota, la analizó y añadió una postdata con bolígrafo, nota dejada a las 8:47. Autora, Missy Cooper, con aportaciones editoriales. La escena, luego no dejó nada y sostuvo la puerta. El hospital estaba tranquilo, en el sentido particular en que los hospitales estaban tranquilos un sábado por la noche, no estaba vacío, simplemente funcionaba a una frecuencia diferente. Mary estaba en el pasillo, fuera de la UCI, cuando doblaron la esquina, y en el momento en que vio a sus 3 hijos se quedó completamente inmóvil y luego abrió los brazos, y los 3 entraron en ellos a la vez. Mike y Kaani se quedaron atrás. La mano de Kaani rozó el brazo de Mike, aunque solo por un instante. Él la miró. Tenía la expresión de una mujer que había visto muchas cosas a lo largo de 72 años y que había aprendido a reconocer las que de verdad importaban. Al final del pasillo, cerca de la UCI, en un pequeño rincón, había una capilla, apenas una habitación, solo unas sillas, una vidriera y una Biblia sobre una mesa. Sencilla. Funcional. El tipo de espacio que un hospital habilita porque a veces la gente lo necesita. Sheldon lo notó al pasar junto a Mary. Se detuvo. Miré la capilla. Miró hacia atrás, a su familia, su madre los sostenía a los 3, Kaani permanecía firme al borde, Mike a su lado. Tomó una decisión. Él entró.
Mike observó cómo la puerta se cerraba tras él. No sabía qué iba a decir Sheldon allí dentro. Sospechaba que iba a ser más sincero que la discusión de aquella mañana, y considerablemente menos estructurado. Comentario. Pensó que probablemente eso estaba bien,